Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, nuevamente, es un privilegio estar aquí reunido con ustedes. De verdad me siento muy contento porque ya nuevamente vamos a tener cultos presenciales aquí en la ciudad de Tingo María. Ya han dado libertad para poder hacer servicio. Vamos a estar apoyando aquí hasta que en Lima también se dé las mismas ordenanzas y se pueda hacer los cultos normales y terminemos de reconstruir la iglesia después de aquel incendio y podamos tener esta bendición de poder predicar el Evangelio de Jesús, poder ministrar el poder de sanidad de nuestro Dios, poder liberar y ministrar todas esas bendiciones espirituales que Dios tiene preparados para nosotros. El día de hoy tenemos un poderoso tema, realmente muy interesante, que va a ser de mucha significancia para la vida de todos nosotros. Algo tan profundo, tan importante, que nos va a fortalecer en el hombre interior de una manera muy especial. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1:12, soportando las pruebas, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Cuando la concupiscencia ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que esta tu palabra viva y eficaz nos alimente, nos exhorte, nos anime, nos aliente, nos dé fuerza para seguir combatiendo, luchando, avanzando en este camino de la fe. Háblanos en esta noche con tu poderosa palabra, que necesitamos tanto de ella, y podamos salir muy bendecidos en este día, de este culto, de esta predicación, de esta ministración que estamos recibiendo a través de las páginas sociales. Yo doy gracias a Dios por todos los miles de personas que todos los días entran a estas páginas, nos apoyan con su presencia y son bendecidos por todas las cosas que Dios nos ministra a través de las páginas. Dios les bendiga. Aleluya. Habla por la boca de tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador, nosotros llevamos a cabo una oración que está escrita en Romanos capítulo 19. El que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La pregunta tal vez que usted se puede hacer es: ¿por qué tenemos que confesarlo? ¿Por qué no podemos hacer una simple oración en nuestra mente? Porque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente, pero Satanás no. Y él necesita escuchar de su boca cuando usted dice: ahora soy de Cristo. Ahora ya usted le pertenece a Jesús y a las filas de Cristo Jesús, porque Él no puede saber lo que usted piensa. A partir de ese momento, dice Juan 1:12, los que le recibieron y los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de ese momento, como dice 1 Corintios 6:19, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y Él entra a morar en nuestros corazones. También desde ese instante, al convertirnos en hijos de Dios, Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance para detenerle. Él va a atacarle de todas las formas posibles para que usted renuncie a la fe,
Renuncie al camino que voluntariamente usted ha aceptado. Renuncie a seguir sirviendo a Dios, y todo eso, Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para detenerle. Entonces se convierte en un enemigo suyo. La Biblia dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, porque sabemos que Satanás maquina contra usted, contra su casa, contra su familia, contra su empresa, contra su trabajo, contra todo lo que tiene que ver con usted y Dios. Su deseo, conseguir que usted renuncie a la fe que voluntariamente ha aceptado. Porque Él sabe que si usted continúa en este camino, usted va a echar mano de la vida eterna conforme a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo va a detener? Tal vez la pregunta más exacta sería, ¿por qué tenemos que pasar por esto? No significa que Dios sea masoquista y lo quiera ver a usted sufrir. No ese es el caso. El caso es, como dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿Qué significa esto? Significa que así como el oro, que es un metal precioso, se encuentra adherido a metales y minerales en las minas, y para sacar lo mejor de su pureza es introducido en hornos de fuego a muy altas temperaturas, de la misma forma nuestra fe tiene que ser procesada de esa forma. ¿Para qué? Porque a través de ese proceso Dios arranca de nosotros todo lo que no le agrada. Es la forma como Dios tiene para procesar la fe del cristiano. Cuando viene una enfermedad, dice, Él hace la llaga y la cura. Cuando viene una atadura, dice, Él nos ha dado poder y potestad para echar fuera demonios, pondré la mano sobre los enfermos y sanarán. Toda esta autoridad es la forma de una especie de entrenamiento, como lo tenían los gladiadores romanos, a los cuales fueron duramente entrenados para sobrevivir en combate abierto. De la misma forma, Dios entrena a sus soldados, a los que Él llama parte de la milicia de Cristo. Como buen soldado dice, soportemos las pruebas, estemos firmes, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, y muchas otras cosas como estas y consejos como estos que le da el apóstol Pablo a los verdaderos guerreros. Quiere decir que el que es probado no es una persona inconstante, que el que es probado no es una persona fluctuante, que Dios no prueba al chueco, sino prueba al guerrero. Es al guerrero al que prueba. Muchas veces la gente por vergüenza dice, estoy pasando pruebas. Y muchas veces no son pruebas, son correcciones. Porque Dios también al que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Muchos de los casos son correcciones y no son realmente pruebas. Pruebas son al soldado, al guerrero, al gladiador, al hombre que Dios o mujer que Dios está entrenando en el mundo espiritual para ser un verdadero guerrero, invencible y victorioso, como lo eran aquellos gladiadores romanos. Por eso nos compara con eso. Entonces, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, somos atacados de diferentes maneras. Somos atacados en nuestra mente, somos atacados en nuestro entendimiento, somos atacados en nuestros sentidos, somos atacados en el subconsciente. ¿Cómo nos ataca Satanás? Aquí viene la pregunta. ¿Cómo Satanás ataca mi mente? En el libro de Romanos capítulo 7, 22 dice, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me este cuerpo de muerte? ¿Cómo ataca la mente Satanás? Dice Efesios 6, 16, lanzando dardos de fuego. ¿Qué son dardos de fuego?
Dardos de fuego son pensamientos que no vienen de Dios. El desaliento no viene de Dios. El desánimo no viene de Dios. El deseo de no orar no viene de Dios. El que muchas veces nos sentimos de fallecer tampoco viene de Dios. Por eso Jesús dijo: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, Hebreos capítulo 2:12, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque lo último que le puede pasar a un guerrero es que su ánimo se canse hasta desmayar. Hermano, todo esto de lo que estamos hablando es necesario. Es necesario estos ataques para que usted demuestre verdaderamente que es un soldado de Cristo. Ataca también los sentidos. 2 de Corintios 11:3 dice: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hace ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. ¿De dónde salieron las sectas? ¿De afuera o de adentro? La Biblia dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Quiere decir que el mismo Satanás, debilitando la fe de algunos creyentes, trastornó sus caminos, como dice Primera de Timoteo capítulo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Por eso mucha gente, cuando ve manifestaciones, el diablo. Cuando ve sanidades, el diablo. Cuando alguna persona se revuelca porque tiene espíritus inmundos y estos están saliendo de esa persona, el diablo. Dios es orden, Dios es esto, Dios es aquello. Ellos tienen su propia concepción de lo que creen que es Dios. En realidad ignora tanto del mundo espiritual que su vida no se basa en un principio de respaldo sobrenatural de Dios, como dice 1 de Corintios 4:20, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Se basa en simple teología, se basa en simple conocimiento, se basa en sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica, que no produce ningún resultado, de tal manera que muchas veces nos vemos combinados a que el mismo predicador o pastor de la iglesia me mande al médico. Le voy a recomendar un médico cristiano, le voy a recomendar un psiquiatra cristiano, le voy a recomendar un prestamista. Oiga, si esa es la promesa que Jesús nos hizo, si Él nos dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre toda fuerza del mal y nada os dañará. Os envío como ovejas en medio de lobos, así dijo. Entonces, ¿qué evangelio predico? ¿Un evangelio de conocimiento? ¿Un evangelio de teología barata? ¿Un evangelio de sabiduría humana? ¿O un evangelio de poder? El evangelio que nos fue enseñado por Jesús y por los discípulos que le precedieron fue un evangelio de poder. El que usted quiera decir que ya no hay dones, el que usted quiera decir que ya no hay señales, el que usted quiera hacer creer a la gente que Dios ya no hace nada, ¿qué le deja? Un evangelio de tinta y de papel. ¿Qué le deja? Un evangelio de conocimiento y de sabiduría humana. ¿De qué le sirve? Si el respaldo de Dios no lo tiene, pues no tiene nada. Hoy nos ha mandado una pandemia terrible. Muchos se han enfrentado a ella y la han vencido. Otros han muerto en el intento. No podría darles una explicación por qué una cosa o por qué la otra. Pero yo sí sé que el que la pelea y el guerrero y el hombre de Dios que la pelea consigue la victoria. Dios nos ha enseñado a ser guerreros y nos ha permitido descubrir que se pueden conseguir muchas cosas con las rodillas, con el quebranto y con la humillación. Pues eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice la Biblia: ataca el entendimiento. 2 de Corintios 4:4 dice: el Dios, con minúscula, Satanás, de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Tal vez usted me diga: pero yo soy creyente. Hermano, si usted supiera cuántos incrédulos hay en la iglesia,
Si usted supiera cuánta incredulidad hay dentro del pueblo de Dios, por eso se expresan como se expresan. Por eso le creen a Satanás cuando ven alguna manifestación sobrenatural, o cuando el Espíritu Santo libera a alguien, o cuando se ve salir demonios hablando, o cuando alguna persona botando espumarrajos se contorsiona en el piso, porque hay autoridad en el nombre de Jesús. Cuando no la hay, los demonios se burlan de usted en su cara. Cuando no la hay, las enfermedades prevalecen, la gente se muere de ellas. Cuando hay autoridad de Dios se ve manifestaciones gloriosas, no para que el hombre sea reconocido, sino para que el nombre de Jehová de los ejércitos sea exaltado. Para eso, para que la gente sepa que servimos al médico de médicos, que tenemos al sanador por Padre, al que nos guarda y nos protege. Es cierto también que al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, moramos bajo la sombra del Omnipotente, que estamos bajo la directa protección de Dios, y para que Satanás ataque a un creyente tiene que pedir permiso. Por eso, cuando decimos que ataca el subconsciente, la Biblia conoce su consciente como el alma, el centro de las emociones. Hasta nuestras emociones y sentimientos deben ser canalizados por el Espíritu Santo. El alma también se purifica. Primera de Pedro 1:22 dice, purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad. Significa que no solamente el oidor, porque muchos que predican, muchos que hablan del Evangelio, muchos que enseñan la palabra de Dios, son oidores y no hacedores. La verdadera transformación realmente se realiza, y la purificación del alma, cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Como dice Romanos 2:13, no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es ahí donde el alma se purifica, y aún mis sentimientos y mis emociones son canalizadas por el Espíritu Santo, porque hay emociones que el hombre cree que están bien, como el recasamiento, como los divorcios, como cosas similares a estas, donde el hombre comete errores terribles, donde Satanás destruye a la iglesia, donde arrastra a hombres de Dios a la fornicación y al adulterio, destruyendo sus hogares, sus ministerios y la reputación que tienen, y sobre todo la fe y la confianza que sus hijos tenían en ellos. Dios nos ayude con esto. Es cierto que Satanás tiene que pedir permiso. Por eso la Biblia en el libro de los Efesios 6:13 habla del día malo. ¿Qué cosa es el día malo? El día malo es el día en el que Jehová ha dado permiso a Satanás para que usted sea tentado, probado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que somos atraídos y seducidos de nuestra propia concupiscencia. Satanás es el tentador, no Dios. Dios permite que seamos tentados. ¿Por qué? Porque Él sabe que usted tiene el poder para vencerlo. Porque Él quiere que usted deje en alto el nombre de nuestro Dios, sabiendo que usted es un verdadero siervo de Dios. Mire, las tentaciones y las pruebas son de carácter personal. Dios conoce el límite de cada creyente, y conforme al límite de cada creyente, éste será probado. Por eso en 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podamos resistir y soportar, y juntamente con la prueba dará la salida para que podáis resistir. Dios conoce el límite de cada uno de nosotros. Nunca Dios va a permitir que usted sea probado más de lo que pueda resistir. Pero definitivamente Dios no está de acuerdo con esos que dicen, no puedo, es demasiado, ya no doy más. Hermano, si Dios está permitiendo es porque usted puede. Si Dios está permitiendo es porque usted necesita esto. Yo sé que esta pandemia ha sido muy triste para todos nosotros. Yo sé que a muchos económicamente nos ha destruido, a otros nos ha arruinado, a otros ha debilitado la poca fe que había en la iglesia.
Para mí, comenzar con la iglesia es comenzar de cero otra vez, porque muchos se han debilitado en sus caminos. Hermano, déjeme decirle, todo esto ha sido una purga mundial. La Biblia dice que era tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Primero fueron probados los impíos y muchos de ellos murieron. Otros se fueron al infierno. Otros se arrepintieron y se volvieron a Dios. Pero sobre todo la iglesia ha sido probada. Tristemente, miles y miles de ministros de Dios han sido abatidos por este virus. Muchos están ya con el Señor. Yo sé que ha sido muy dura y dolorosa esta prueba para todos ustedes y para muchas familias que han perdido a grandes hombres de Dios. Yo no le voy a dar una explicación por qué Dios hace una cosa o hace la otra. Lo que sí sé es que están mejor con el Señor. Y que si nos ha dejado vivir es porque nos toca seguir peleando. Nos toca seguir en batalla. Por eso dije, las pruebas no son para el chueco, son para el guerrero. Por eso en 1 de Pedro 4:12 dice, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Cuando dice eso, gozaos, ¿quién se goza en el dolor? ¿Quién se goza en la angustia? ¿Quién se goza en las deudas? Pero la Biblia nos enseña que tenemos que aprender aún en eso a gozarnos, sabiendo que lo que nos está pasando es por nuestro propio bien. La Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Yo no voy a tratar de entender la mente de Dios porque solamente voy a caer en un vacío sin respuesta. Pero sí acepto que todo esto es para mi propio bien, para ser verdaderos guerreros y soldados. Y déjeme decirle algo, que después de esta pandemia vendrá uno de los avivamientos más grandes de la historia bíblica en este planeta Tierra. Veremos uno de los avivamientos más increíbles de la iglesia cristiana. Y recuerde que su servidor ya se lo ha dicho. Así que prepárense para ese avivamiento. Y si Dios nos ha permitido sobrevivir a esta pandemia, al rebrote de la pandemia y a estas olas de contaminación, es porque todavía tenemos mucho que hacer para el Señor. Cobre ánimo, fortalézcase, anímese, porque esto no es el fin, es el principio del más grande avivamiento de la historia. ¿Era necesario? Pues sí era necesario. Si usted se daba cuenta, cada vez que la pandemia aflojaba, la gente volvía a sus fiestas COVID, a escondidas, a la borrachera, a la fornicación, al baile, al desarreglo y a todo lo que usted ya conoce. El hombre no ha entendido lo que está pasando. Aún la iglesia, muchos de los ministros, consiervos míos, no han entendido lo que está pasando. Pero sí déjeme decirle, hermano, que todo obra para nuestro propio bien. Que este resurgimiento de la fe y de este avivamiento que está por venir nos hará pensar de que el mundo funcionaba de una forma y al otro día Dios comenzó a hacerlo funcionar de otra. Y ahora el Señor, después de esta gran prueba, nos está demostrando, hermanos, que tiene un propósito grande con la vida de todos ustedes. No para que se desanime, no para que se desaliente, sino por el contrario, para que se levante. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Todo esto ha servido para pulirnos, hermano. Ha servido para forjar una fe diferente a la que teníamos antes. Hacernos sentir verdaderos soldados y guerreros, que es lo que Dios esperaba de nosotros. Para levantar uno de los avivamientos más grandes de su historia. Hermanos amados,
Yo espero que estas palabras que hemos podido compartir, que esta gran prueba por la que ha sido procesado el mundo entero, haya servido no solamente para que se den cuenta que aún la economía del mundo tambaleó, que Dios tiene el control total de todo y que Él es el que en esta noche nos está hablando con su palabra. No es necesario que caigamos en el desaliento, en el doble ánimo, en la fluctuancia. Es necesario que nos levantemos en guerra espiritual para que se cumpla lo que dijo Segunda de Crónicas 7:14, donde Él dice: si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos. Es todo lo que Dios espera. El tiempo que demore esto es el tiempo que el pueblo de Dios reaccione y se postre y reconozca que Jehová tiene el control de todo. Hagamos eso y los tiempos buenos estarán ya a la puerta. Tiempos de gozo, tiempos de avivamiento, cual nunca antes vistos, se manifestarán en nuestras iglesias. Los animo, amados hermanos, que este camino no es fácil. Cuando usted vea que el camino es difícil, es porque usted acertó con el camino. Porque las palabras de Jesús fueron claras. Lucas 9:23. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Y cargar la cruz significa padecimientos de todos los días, batallas diarias que peleamos con el adversario, luchas espirituales. Muchos de los que estamos en las iglesias nos hemos visto pasar momentos muy críticos porque no hemos tenido ingresos, porque las iglesias han estado cerradas, porque muchos hermanos no han tenido trabajo, porque muchos de los rubros del trabajo de los hermanos estaban nulos. Y los que dependemos a tiempo completo de Dios nos hemos visto menoscabados. Pero así como Elías en el arroyo de Querit, esperando que se levantara el tiempo de esa sed, de esa escasez de agua, hasta que Dios trajo lluvia sobre Israel, los cuervos alimentaron a Elías. De la misma forma me alimentaron a mí y a mi esposa y a mis hijos, y no nos dejaron sin comer. Así que doy testimonio de la gloria de Jehová, que a pesar de que no ha habido campañas, a pesar de que no he podido viajar a ningún otro país por invitación, a pesar de que no se han hecho eventos evangélicos, ni enseñanzas, ni prédicas, y a pesar de que las páginas sociales no nos producen ingresos de ningún tipo, y si alguno hay son muy pequeños, hemos seguido haciendo la obra del Señor sin esperar nada a cambio, creyendo que el Todopoderoso es fiel con los que le son fieles. Porque la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y así ha sido siempre y seguirá siendo, porque Jehová de los ejércitos no se ha olvidado de su pueblo. Espero que estas palabras hayan llegado al profundo de nuestros corazones, que hayan sido de bendición esta prédica, para animarnos y alentarnos a seguir batallando y luchando en este camino de la fe que hemos emprendido. Y nunca se olvide que no nos ha sobrevenido ninguna prueba ni tentación que no sea humana, y que fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, y juntamente con la prueba nos dará la salida. Yo declaro una temporada de bendición, de victoria. Yo les afirmo de todo mi corazón que se acercan tiempos muy buenos para la iglesia. Y todos los guerreros y soldados que se mantuvieron firmes en sus casas, ayunando, orando y doblando rodillas, también serán recompensados por el Todopoderoso. Dios les bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración para despedirnos de este lugar, mas no de su presencia. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu poderosa palabra.
Gracias porque nos has hablado a todos nosotros, Señor. Gracias porque no nos asusta estas terribles cosas que han venido sobre la faz de la tierra. Porque tú peleas por nosotros. Porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, invencible y victorioso. Y te damos a ti la gloria y la alabanza. Gracias también por los cultos presenciales que ya comienzan, Señor, al menos en esta parte de la ciudad, del país, y poder compartir tu mensaje y la administración del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén.